Lo tenemos estudiado cuidadosamente y temblamos ante la idea. Como es natural, nos sentimos un poquito nerviosas. Pero el placer de los preparativos es muy grande. Decidimos usar una piedra dentro de un calcetín. Es mejor que un saco de arena. Comentamos el plan hasta el más mínimo detalle. Así narraba Pauline, de 16 años, cómo planeaba acabar con su propia madre. Te cuento la historia. Juliet nació el 28 de octubre de 1938 en Blackheath, en Londres, en el Reino Unido. Henry, su padre, era un prestigioso médico y su madre, Hilda, una famosa consejera matrimonial. Ella nació con problemas respiratorios y sus padres decidieron que lo mejor para su salud era que se fuera a vivir a una zona con un clima más cálido como Sudáfrica cuando ella tenía 9 años. Cuando tenía 13, volvió a vivir con su familia, cuando a su padre fue nombrado rector de la Universidad de Canterbury en Nueva Zelanda. Juliet no se sentía querida por sus padres y no le faltaba razón, pues ellos no le prestaban mucha atención. Cada uno estaba inmerso en sus vidas. Su padre trabajaba demasiado y su madre tenía un amante. Un día Juliet volvió a casa y encontró en la cama a su madre con su amante, Walter Perry. El divorcio de sus padres era algo irremediable, pero ella decidió no contarle a su padre lo que había descubierto. La chica estudiaba secundaria y allí conoció a su gran amiga Pauline, una chica de su edad que también tenía problemas de salud desde los 5 años cuando le diagnosticaron osteomielitis, una enfermedad ósea que le causó una cojera permanente. El hecho de que no pudiera hacer deporte ni jugar como el resto de sus compañeros era algo que acomplejaba mucho a Pauline, algo parecido a lo que sentía Juliet, y ese sentimiento que tenían en común hizo que se unieran mucho la una a la otra, hasta volverse inseparables. Pasaban las horas leyendo historias de Agatha Christie y de su personaje favorito, Sherlock Holmes, e incluso se animaron a escribir sus propios relatos, creando un mundo ficticio donde solo existían ellas dos, y donde no eran Pauline y Juliet, sino Gina y Deborah. Cuando sus padres viajaban a Inglaterra, ella se quedaba en casa de Pauline, y en una de esas ausencias, cuando tenía 15 años, Juliet enfermó de tuberculosis y tuvo que ser ingresada en el hospital. Pauline no se separó del lado de su amiga en los 4 meses que duró el ingreso. Pasaba todo el tiempo que podía a su lado y estaban tan unidas que Pauline llegó a escribir en su diario que sería maravilloso enfermar como Juliet y pasar por eso las dos juntas. Era la madre de Pauline, Honora, la que se encargaba de llevar y traer a su hija al hospital para que pudiera estar con su amiga, y fue la primera persona en notar la enfermiza unión que existía entre las chicas. Honora llevaba muchos años conviviendo con el padrastro de Pauline, Herbert, pero nunca se casaron. Él tenía una pescadería y ella regentaba una pensión. El instinto de Honora no le fallaba, y es que Pauline y Juliet habían desarrollado unos sentimientos la una por la otra que iban más allá de una simple amistad y se habían enamorado. Las chicas soñaban con mudarse a Nueva York y publicar sus relatos de crímenes. Honora vio esto, como la mayoría lo veía en los años 50, un auténtico escándalo. Las relaciones homosexuales se veían mal en general, pero aún mucho más en una localidad pequeña como la que vivían, donde la mayoría tenían unos férreos principios católicos. No podía permitir semejante comportamiento de las chicas, y en cuanto los padres de Juliet regresaron de Gran Bretaña, les contó lo que ocurría con sus hijas. Los padres de Juliet se escandalizaron y llevaron a Juliet a un psicólogo. Poco después, Henry y Hilda se separaron. Él hizo sus maletas y volvió a Londres. A Juliet volvieron a quitársela de en medio, como ya habían hecho tiempo atrás, y la mandaron a vivir con su tía a Sudáfrica, con la excusa de que le vendría genial para sus problemas de salud. La verdad es que nunca le prestaban atención, y enviándola a vivir lejos de Pauline, evitaban esa locura de relación que tenía con ella. Su viaje estaba preparado para el 3 de julio de 1954, cuando Juliet y Pauline ya tenían 15 y 16 años.
Cuando Juliet le contó a Pauline sus planes de futuro, Pauline se volvió loca y aseguró que la acompañaría. No podían soportar la idea de separarse. Juliet chantajeó a su madre diciéndole que si no permitía que Pauline viajara con ella, le contaría a su padre que la descubrió en la cama con su amante. Pero, aunque su madre cedió, les quedaba por salvar el obstáculo que puso la madre de Pauline, Honora. Se opuso. De ninguna manera daría luz verde para que viajaran juntas y siguieran con esa pecaminosa relación. Pauline nunca se lo perdonó y junto a su amor, Juliet, comenzaron a planear cómo acabar con su madre. Pauline escribió en su diario que la rabia que sentía contra su madre hervía dentro de ella y que ella era su mayor obstáculo. La fecha elegida para llevar a cabo su macabro plan fue el 22 de junio de 1954. Cosas como esta escribía Pauline en su diario. 28 de abril de 1954. Lo tenemos estudiado cuidadosamente y temblamos ante la idea. Como es natural, nos sentimos un poquito nerviosas, pero el placer de los preparativos es muy grande. Decidimos usar una piedra dentro de un calcetín. Es mejor que un saco de arena. Comentamos el plan hasta el más mínimo detalle. 21 de junio de 1954. Me siento tan ilusionada como cuando uno prepara una fiesta sorpresa. Mi madre ha destruido toda la belleza y el feliz acontecimiento se producirá mañana por la tarde. La próxima vez que escriba en el diario, mi madre no tendrá vida. ¡Qué extraño sentimiento de placer! 22 de junio de 1954. En la mañana del día del fallecimiento me siento muy emocionada. Anoche sentí lo que siento en la noche antes de Navidad, pero no tuve sueños agradables. Llegó el día. Honora salió con Juliet y Pauline a dar un paseo por un parque llamado Victoria Park. Estuvieron en una cafetería comiendo algo y sobre las 2:30 de la tarde, cuando terminaron, continuaron su paseo. Sin que Honora se diera cuenta, Juliet dejó una piedra rosada en el suelo, en el medio del sendero. Cuando venían de vuelta, Pauline fingió verla por primera vez y se la señaló a su madre para que viese lo bonita que era. Honora se agachó a verla y Pauline aprovechó ese momento para sacar de su ropa un ladrillo de 1,5 kilos que llevaba escondido envuelto en una media. La golpeó con todas sus fuerzas en la cabeza. Al darse cuenta de la situación, Honora, tumbada en el suelo, herida, intentaba abrazar a su hija y suplicaba por su vida. Era una molestia, así que Juliet le sujetó los brazos para que Pauline pudiera golpearla con más facilidad. Les costó mucho. Fueron 45 golpes y tuvieron que turnarse para darlos cuando se cansaban. Cuando ya no tenía signos vitales, fueron corriendo a la cafetería donde habían comido hacía un rato y llorando y muy nerviosas pidieron ayuda a los dueños, un matrimonio formado por Kenneth y Agnes. Pauline les dijo: «Por favor, ayuda. Mi madre se ha caído y se ha golpeado la cabeza con una roca. Creo que no tiene vida. Queríamos traerla hasta aquí, pero pesa mucho». Kenneth salió corriendo a socorrer a Honora y Agnes se quedó en la cafetería al cuidado de las chicas. Para su sorpresa, cuando estaban en el baño limpiándose los rastros de rojo que llevaban, las escuchó reír. No sé muy bien para qué fingieron que Honora había tenido un accidente, porque cuando Kenneth llamó a la policía, estos encontraron el cuerpo de la mujer tumbado boca arriba en el suelo y tenía la parte superior de la cabeza aplastada. Eran evidentes también las heridas que presentaba en el cuello, la cara y las manos. No tardaron en encontrar la piedra envuelta en la media a pocos metros. En resumen, era prácticamente imposible que los agentes pensaran que aquella escena era fruto de una caída accidental. El padre de Juliet recogió a las jóvenes y se las llevó a casa, pero esa misma tarde recibieron la visita de la policía solicitando interrogarlas. Cuando le preguntaron por la media encontrada en la escena, Pauline dijo que era una media vieja que llevaba en su cartera y que sacó en ese momento para limpiarse. Hilda estuvo presente cuando le tocó a su hija el turno de hablar con la policía. Dijo lo mismo que Pauline, que había sido un accidente. Una vez escuchadas las declaraciones de las dos,
el detective Brown decidió hablar de nuevo con ellas. No las creía, obviamente. Esta fue la conversación que mantuvo con Pauline. ¿Quién atacó a Honora? Yo misma. ¿Por qué? Si no le importa, prefiero no contestar esa pregunta. ¿Cuándo decidiste acabar con tu madre? Unos días atrás. ¿Le dijiste a alguien que lo harías? No. Mi amiga no sabía nada de esto. Ella iba adelante y estaba fuera de mi vista. ¿Qué dijo tu madre? Preferiría no contestar eso. ¿Cuántas veces golpeaste a tu madre? Muchas veces, imagino. ¿Qué usaste para hacerlo? Medio ladrillo en una media. Lo llevé conmigo con ese propósito. Tenía el ladrillo en mi mochila. Quisiera dejarlo claro, que Juliet no sabía de mis intenciones y que ella no me vio pegarle a mi madre. Aproveché para hacerlo cuando Juliet estaba fuera de mi vista, pero no quiero decir por qué acabé con mi madre. Llevaron a Pauline a comisaría y registraron su habitación. Al encontrar y leer su diario, no les cabía duda de que el plan había sido algo elaborado por las dos jóvenes, así que al día siguiente volvieron a interrogar a Juliet. Esto fue lo que dijo. En el camino de vuelta, yo iba caminando delante de ellas. Estaba esperando a que la señora Parker fuera atacada. Escuché ruidos detrás de mí. Era una conversación ruidosa y violenta. Vi a la señora Parker en cuclillas. Estaban peleando. Me di la vuelta. Vi a Pauline golpear a la señora Parker con el ladrillo dentro de la media. Tomé la media y la golpeé también. Estaba aterrorizada. Pensé que una de ellas tenía que fallecer. Quería ayudar a Pauline. Fue terrible. La señora Parker se movía convulsivamente. Las dos la sujetamos. Aún estaba viva cuando la dejamos. El ladrillo se había salido de la media por la fuerza de los golpes. No recuerdo haber escuchado hablar a la señora Parker. Estaba demasiado asustada como para escuchar algo. Yo no sabía lo que iba a ocurrir cuando salimos hacia el parque. Pensé que la señora Parker se iba a asustar cuando viera el ladrillo y le daría permiso a Pauline para hacer el viaje conmigo. Después del primer golpe comprendí que no teníamos más remedio que acabar con ella. Yo estaba aterrada e histérica. En agosto de 1954, un tribunal ordenó que se sometiera a las chicas a un estudio psiquiátrico para comprobar su salud mental con el objeto de averiguar si eran o no imputables. Durante el juicio, el psiquiatra que las trató afirmó que las dos habían sufrido un trastorno psicótico compartido, también llamado locura de dos, y añadió que la relación amorosa que mantenían podría haber sido un elemento que agravó su paranoia. En el diario de Pauline leyeron que las chicas se bañaban juntas y tenían charlas de índole íntima. Pensaban que podían hablar entre ellas por telepatía y habían fantaseado con la idea de irse juntas de este mundo. 13 de febrero de 1954. ¿Por qué no puede morir mi madre? Miles de personas mueren todos los días, de modo que, ¿por qué no mi madre y mi padre también? 29 de abril de 1954. No quiero crearme muchos problemas, sino que parezca un fallecimiento natural o accidental. 8 de junio de 1954. La idea no es nueva, pero en esta ocasión se trata de un plan definitivo que intentamos llevar a la práctica. Lo hemos pensado cuidadosamente y ambas estamos emocionadas por la idea. Nos sentimos un poco nerviosas, pero el placer de la anticipación es grande. He trabajado un poco más en nuestro plan de acabar con mi madre. Curiosamente, no tengo remordimientos de conciencia. Con estas evidencias, el tribunal las condenó. La pena que les habría caído de ser adultas era la horca, pero teniendo en cuenta su edad, se les impuso una condena, que se trataba de estar detenidas sin gracia de su majestad, que quiere decir que irían a prisión y sería el ministro de Justicia el que decidiría cuándo liberarlas. El juez las envió a prisiones distintas y les prohibió tener ningún tipo de contacto, ni siquiera por carta. Esta condición, la de no verse ni mantener contacto de ningún tipo nunca más, la mantuvieron cuando las liberaron 5 años más tarde. Pauline tuvo que estar en libertad vigilada hasta 1980
y cuando fue totalmente libre dejó su trabajo de bibliotecaria y abandonó el país. Juliet, que tuvo la libertad total cuando tenía 21 años, se marchó a vivir con su padre a Roma. De ahí a Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá y por último se instaló en el pueblo natal de su madre en Escocia, con una identidad nueva: Anne Perry. Era 1968 y Juliet, ahora convertida en Anne, tenía 30 años. Una década más tarde se mudó a vivir con su hermano Jonathan, 5 años menor que ella. Él era médico y le ayudó a cumplir su gran sueño: convertirse en una exitosa escritora de novela negra. Con las investigaciones que ambos hacían, sus libros se convirtieron en uno de los más vendidos, llegando a ganar varios premios literarios, como el premio Agatha en 1990 y 2002, el premio Edgar en el año 2000, el premio Reviewer's Choice en 2004 y el premio Honor Aragón Negro en 2015. Tuvo algunos pretendientes, pero ninguno se animó a confesarle su terrible pasado, así que nunca se casó ni tuvo hijos. Pauline también cambió de nombre y ahora se hacía llamar Hilary Nathan. Se convirtió en una mujer muy religiosa y se instaló a vivir en un tranquilo pueblo rural de Gran Bretaña. Se dedicaba a cuidar caballos y a dar clases de equitación para niños. Ella tampoco formó una familia y se pasaba los días haciendo lo que más le gustaba desde niña: leer. Ambas vivían tranquilas y en paz en su anonimato, hasta que en 1994 el director del Señor de los Anillos, Peter Jackson, decidió llevar la historia de las dos asesinas a la gran pantalla, en una película llamada Criaturas Celestiales. Por aquel entonces, Jackson no era tan conocido, como tampoco lo era Kate Winslet, la actriz encargada de interpretar el papel de Juliet. La película fue nominada a los premios Oscar por su brillante guión, y se armó un revuelo en torno a la historia de este crimen. Todos querían saber qué había sido de las protagonistas, dónde estaban y cómo se llamaban ahora. No tardaron en dar con Juliet. A los periodistas les encajaban los datos biográficos de la famosa novelista, y además usaba el apellido del segundo marido de su madre, Perry. Fue tanta la presión a la que la editorial se vio sometida que terminaron admitiendo que sí, que Anne Perry era en realidad Juliet. Aunque Juliet no estaba feliz con que se descubriera su verdadera identidad, las ventas de sus libros se habían disparado, fomentadas por el morbo de ahora saber que estaban escritos por una asesina real. En algunas entrevistas que concedió en 2003 y 2006, dijo cosas como que la única manera que tuvo de sobrevivir al remordimiento de lo que hizo fue ponerse de rodillas y arrepentirse, y que su relación con Pauline era obsesiva, pero no eran lesbianas. En 2011 dijo: con la mayor parte de la gente tengo la sensación de tener que justificarme y finalmente no ser comprendida. Imagino que sigo estando, como siempre, en búsqueda de alguien a quien no tenga que explicarle quién soy, porque ya me ha comprendido. Me llevó mucho tiempo encontrar la capacidad de reconstruirme a mí misma. El castigo fue vital, porque hasta que uno no siente que saldó la deuda, no puede seguir adelante. Es como tratar de caminar con un paracaídas abierto. No puedes avanzar, no puedes permitirte a ti mismo avanzar. Aunque encontrar a Pauline fue mucho más complicado, en 1996, un par de años más tarde, el periodista Chris Cook dio con ella. Aunque habló mucho menos que Juliet con los medios, las pocas veces que lo hizo, siempre dijo sentirse muy arrepentida por lo que ocurrió. Habían pasado 70 años y nunca más supieron la una de la otra. Juliet falleció en abril de 2023 y jamás volvió a encontrarse y a mantener contacto con la que fue la persona más importante de su vida. Se fue sin escribir, la que sin duda hubiese sido su gran obra maestra de la novela de crimen, el que ella misma protagonizó. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Entiendo que ya conocerías este caso, es muy famoso. A mí me ha parecido muy interesante y espero que a ti te lo haya parecido igual. Si es así, suscríbete para más y me despido. Hasta la próxima con un beso muy fuerte. Gracias.